hoy quisiéramos empezar con una doctrina que nos parece que es una base fundamental para el caminar cristiano. Dios soberano. Dios soberano. La soberanía de Dios. Vamos a leer entonces el pasaje base. Salmo capítulo 145, versículos del 1 al 3. A ver, Lina. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. ¿Alguien se lo sabía? Hermoso, hermoso. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, sin condiciones. Cada día te bendeciré, independientemente de lo que esté sucediendo. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y ese es privilegio de los hijos de Dios. Eternamente. Grande es el Señor nuestro Dios, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Eso quiere decir que nadie lo puede entender, esa grandeza. Exponer el atributo de la soberanía divina no es muy habitual hoy. Se trata de un tema que en realidad no es excesivamente complicado. Aquí fue expuesto hace 5 años, 2 meses exactamente. 5 años y 2 meses que no se tocaba esta doctrina. Y en ese sentido yo debo confesar mi impotencia para concentrar no tengo esa capacidad de síntesis para concentrar lo esencial en el marco de 45 minutos. Esta es una verdad que consolaba corazones, daba fuerza, daba estabilidad al carácter cristiano. Pero hoy, actualmente, mencionar la soberanía de Dios en muchas partes es como hablar en mandarín, es como hablar en una lengua extraña, es como hablar en jeroglíficos, en un lenguaje ininteligible. Es una lástima que la doctrina, que es llave de la historia, intérprete de la providencia, mordidumbre de la escritura y fundamento de la teología cristiana, sea tan poco entendida y tan tristemente descuidada. Pero como dijo Spurgeon, lo que el predicador precisa dar no es lo que la congregación gusta de oír, sino lo que más necesita, es decir, aquellos aspectos de la verdad que le son menos familiares o que menos se demuestran en su andar. Se ha observado a menudo, muy a menudo, que uno de los requisitos fundamentales en la exposición de la palabra de Dios es la necesidad de preservar el equilibrio de la verdad. Y hoy ese es nuestro objetivo, preservar el equilibrio de la verdad. Hay 2 cosas que debemos partir que están fuera de toda discusión. La primera de ellas es: Dios es soberano. Y la segunda, el hombre es responsable. Punto. Son 2 verdades que no tienen discusión. Ahora reconocemos, sin dudar, que existe un verdadero peligro
tanto de enfatizar demasiado lo primero como de ignorar lo segundo. Pero es mucho peor la realidad que hoy se vive. Y la realidad que hoy se vive es una perversión de la predicación, en donde el hombre es soberano y Dios es responsable. Y así no es. Dios es soberano y el hombre es responsable. Ciertamente nos ha tocado vivir tiempos corrompidos. Nos ha tocado vivir en todas partes la exaltación del hombre. La expresión superhombre es muy familiar y ha llegado a ser tan común que existe una necesidad de resaltar el hecho glorioso de la supremacía de Dios. Tanto más cuanto se está negando de modo explícito la soberanía de Dios. Es perfectamente lícito insistir en la responsabilidad del hombre, pero ¿y Dios? ¿Acaso Dios no tiene derechos y privilegios? ¿Acaso Dios no es soberano? Y para eso vamos a comenzar definiendo la soberanía de Dios. Definamos qué es la soberanía de Dios, Y más que dar una respuesta académica, filosófica, vamos a ver una descripción de lo que es la naturaleza de la soberanía de Dios. Primero que todo, es una soberanía absoluta, absoluta. Y cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo, que ha hecho para su propia gloria, según su beneplácito. Por tanto, es el derecho del alfarero sobre el barro, pues lo puede moldear en la forma que quiera, haciendo de la misma masa un vaso de honra y otro para vergüenza. Romanos 9:21, para quienes quieren tomar nota. Afirmamos también que Dios no está sujeto a ninguna norma ni a ninguna ley fuera de su propia voluntad, por cuanto Él es la ley para sí mismo. Él no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie, que no seamos arrogantes, porque Él no tiene que dar explicación a nadie de lo que hace. La soberanía caracteriza todo el ser de Dios, porque ejerce según quiere, cuando quiere y donde quiere, para utilizar un término coloquial. Y dos, es una soberanía ejercida por gracia. Se trata de un favor mostrado al que nada merece. Mejor dicho, al que merece la condenación. La gracia es la antítesis de la justicia. La justicia, exige que la ley sea aplicada y que sea aplicada imparcialmente y que cada uno reciba exactamente lo que se merece. Esa es la justicia. La justicia no concede favores. La justicia no hace acepción de personas. La justicia, como tal, no muestra compasión, no conoce de misericordia, pero la gracia divina no se ejerce a expensas de la justicia, sino, como dice en Romanos 5:21, la gracia reina por la justicia. Y si la gracia reina es porque es soberana, porque como dice la Escritura, Jehová reina. La soberanía de Dios viene eternamente y para siempre, como decía el Salmo 145 que cantamos aquí. La soberanía de Dios está en la creación del universo, aún antes, Génesis 1:1, cuando la creación existía solo en la mente de Dios y Él estaba solo. Él es inmutable. En aquel tiempo, y para utilizar un término, Él era soberano.
podía crear o no crear según su voluntad, y nadie podía disputar su derecho a hacer lo que Él quisiera, a hacer constelaciones eternas, a hacer una hormiga, a hacer el universo. ¿Quién consultó a Dios en la creación y disposición de sus criaturas? ¿Quién? Hizo los pájaros, los peces, los animales, los unos en el aire, los otros en el mar, los otros en la tierra. ¿Quién lo hizo actuar así? ¿Quién? Levante la mano. Ninguno, nadie. El Creador obró sobrenaturalmente y en sobremanera y asignó a cada uno su lugar. En la creación, el reino animal y el reino vegetal fue asignado cada uno en su lugar. Cada planta tiene su especie, unas espinas, otras lisas. Flores exhalan un olor maravilloso, otras un hedor insoportable. Un árbol da fruto comestible, otro fruto venenoso. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la encontramos en el Salmo 135. Hoy estoy lenguando, se me la traba. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? El salmista nos da la respuesta. En todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Alguna duda? El Creador es soberano absoluto, ejecuta su voluntad y hace lo que le agrada. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. Aún al impío. La soberanía de Dios en la creación, en los dones temporales, es un hecho indiscutible, indisputable, que Dios nos ha dado lo mismo a todos los hombres en asuntos temporales. Nos ha distribuido a todos. Todos podemos decir que tenemos cierto parecido. Unos sobresalen más que otros por ser grandes, por ser extremadamente delgados, por ser extremadamente bajitos. Creo que el pastor consideró muy bien al hacer esto que yo iba a predicar, o si no me lo hubiera hecho así de alto. Algunos no llegamos allá, tenemos diferentes contexturas. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó en esa forma. Porque el Padre se puede parar en cualquier momento, y de hecho lo está diciéndote, y es que no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío. De la misma manera, en Colombia descubrimos hombres sabios que a menudo son muy pobres, y hombres ricos que con frecuencia son ignorantes y vanos. Uno viene al mundo para ser cubierto de inmediato con púrpura imperial. Nacen envueltos en la bandera y con el himno nacional. Otros solamente podrá usar las humildes ropas del campesino. Uno habita en palacio y otro en cama sin cobijas. Si nos preguntamos la razón, la respuesta sigue siendo: sí, Padre, porque así te agradó. Has recibido el don de la noble figura de un hermoso cuerpo. No te jactes de ello, pues tus dones vienen de Dios, vienen del Señor. Las flores no se jactan de su belleza, ni los pájaros cantan a su plumaje. Cantan a Dios. Ustedes, hombres de poder y de intelecto, recuerden que todo lo que tienen es otorgado por un soberano Señor. Él ciertamente creó y ciertamente puede destruir.
No hay muchos pasos que separen al más poderoso intelecto de la más aterradora insensatez. El pensamiento profundo casi que toca la locura. Tu cerebro puede ser transformado en cualquier momento y estarías condenado desde ese momento a vivir como un loco. Pero si el soberano Señor te ha dado un talento y nada más, solo uno, no lo escondas en una servilleta, sino úsalo bien, y entonces puede suceder que Él te dé más. Bendice al Señor porque tienes más que los otros. Dale gracias porque te ha dado menos que otros. Entonces bendice a Dios si tú posees menos que tus semejantes, y contempla su bondad tanto en el retener como en el dar. El Salmo 33:9, el salmista declara: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Observemos el control absoluto de Dios sobre la materia inanimada en las plagas de Egipto. Observemos que a su mandato las aguas del Mar Rojo se dividieron para que los israelitas pasaran en seco. Una palabra, solo una palabra suya, y la tierra abrió sus fauces para tragarse a miles, tragarse a Coré y sus rebeldes. Números 16:32. Observemos cómo el mar, ante la voluntad del Creador, lo sostuvo sobre las olas. A su palabra la higuera se secó. A su contacto las enfermedades huían. A su mandato el sol retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz para ayudar a la débil fe de Ezequías. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. La soberanía de Dios se manifiesta en los hijos de los hombres. En Hechos capítulo 17 versículo 28 dice: en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él. Sin Él ni vivimos, ni nos movemos, ni somos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Pensar e insistir en que algunos hombres ponen impedimentos efectivos a la voluntad de Dios y trastornan su consejo es negar las Escrituras. Miremos bien lo que dice: pero si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Job 23:13. Porque el Dios de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Isaías 14:27. En vano leemos la Biblia si no descubrimos que los actos de los hombres, tanto de los malos como de los buenos, están gobernados por Dios. En vano leemos entonces la Escritura si no estamos viendo y descubriendo el gobierno de Dios, tanto en buenos como en malos. Nimrod y sus compañeros determinaron erigir la torre de Babel, pero antes de que la obra fuese acabada, Dios frustró sus planes. Esaú juró vengarse de Jacob, juró vengarse y matarlo, pero la siguiente vez que lo vio, se abrazaron. Los hermanos de José planearon su destrucción, pero sus malos consejos fueron frustrados. Amán erigió una horca para Mardoqueo. Lo vimos en estos días en la lectura de Esther, pero fue él quien fue colgado en ella. Esther 7:10. El Señor omnipotente reina, Jehová reina. ¿Lo entendemos? Posiblemente no.
Pero por eso Pablo en Romanos capítulo 11 nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables, no pueden ser escrutados. La soberanía de Dios en operación. La soberanía de Dios en operación en dos sentidos: hacia sus hijos, y la soberanía de Dios en operación hacia los pecadores. Hacia sus hijos ejerce una influencia o un poder vivificante. Dice Juan 3: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. En el nuevo nacimiento somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Sin esa naturaleza santa que se nos imparte en ese momento, es imposible para el hombre producir algún tipo de impulso espiritual, de formar algún concepto espiritual, de tener algún pensamiento espiritual, el entender las cosas espirituales, y mucho menos en ocuparse en obras espirituales. El nuevo nacimiento es mucho más que derramar unas cuantas lágrimas de emocionalismo debido a un remordimiento temporal por el pecado. Es mucho más que cambiar nuestra manera de vivir. El nuevo nacimiento no es mera reforma, es transformación completa. Es un milagro hecho por la sobrenatural operación de Dios, no nuestra. Segundo, Dios ejerce sobre sus hijos una influencia o poder fortalecedor. Él nos vivifica en el nuevo nacimiento, pero también ejerce un poder fortalecedor. Los hijos de Dios son capacitados para pelear la buena batalla de la fe, para contender con las fuerzas adversas que le hostigan. Ellos de por sí, los hijos de Dios, no tienen fuerza alguna. Dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. 3. Dios ejerce sobre sus hijos una influencia o poder directivo. Él nos guía. Dios nos guiará obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios nos guía en la forma indicada se desprende claramente de las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Nos da una dirección. Y por último, Dios ejerce sobre sus hijos una influencia o un poder preservador. Dice en el Salmo 145:20, más adelante del que cantamos: Jehová guarda a todos los que le aman, pero destruirá a todos los impíos. No podremos perseverar sin que Dios nos preserve. Pero también es una operación de Dios en el pecador. Sí, la soberanía de Dios es una operación en el pecador. Dios ejerce a veces sobre los pecadores una influencia restrictiva, por lo cual les impide ejecutar lo que por naturaleza se sienten inclinados a hacer. El hombre por naturaleza es malo, pero a veces el Señor lo impide. Un ejemplo lo encontramos en el caso de José y en la forma en que sus hermanos lo trataron. Debido a la preferencia que Jacob tenía por José, eso causó en sus hermanos odio, celos, causó ahí algún resentimiento, y cuando creyeron tener el poder para matarlo e idearon cómo matarlo y definieron matarlo, Dios no permitió que llevaran a cabo sus propósitos. Primero movió a Rubén, el más malito de sus hermanos, a librarlo de las manos de ellos, y luego hizo que Judá sugiriera venderlo como esclavo.
La intención era matarlo, pero aún Dios ejerce sobre los pecadores una influencia restrictiva que impide a veces que ellos hagan mayor mal. Dios ejerce sobre los pecadores una influencia suavizadora que los inclina en contra de su propensión natural a obrar para fomentar su causa. En Egipto, José, se nos dice que mientras estaba en casa de Potifar, Jehová fue con José. Su amo vio que Jehová era con él y por lo cual halló gracia en sus ojos y lo puso de mayordomo. Pero más tarde José fue injustamente echado en la cárcel. Y se nos dice que aún en esa condición, mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en los ojos del principal de la casa en la cárcel. Aún en las situaciones perversas. Y después de salir de prisión se nos enseña que Jehová le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. También esa soberanía en el pecador hace que en algunas ocasiones el mal que intentaban hacer los pecadores resulte en bien. El ejemplo supremo de la influencia controladora y encausadora que Dios ejerce sobre el pecador es la cruz de Cristo, con todas las circunstancias que le acompañan. Desde la eternidad, desde siempre, Dios había predestinado cada uno de los detalles de ese evento que en su momento consideraron: vamos a hacerle un daño, vamos a hacerle un mal, vamos a pisotear, y el Señor lo transforma en algo bueno. ¿O es que quién habría determinado que el traidor recibiera por su actuar 30 monedas de plata? El Señor se había determinado, por supuesto que se había determinado. Se había determinado que habría quienes serían testigos falsos contra nuestro Señor. Por supuesto, Salmo 35:11, se había determinado. Se había determinado que el Señor de la gloria sería blanco de injurias y de disputos. Por supuesto que se había determinado. En Isaías 56 se había determinado que el Salvador sería contado con los transgresores. Por supuesto que se había determinado. Se había determinado que sus huesos, ninguno de ellos sería quebrantado. Por supuesto que se había determinado. Dios endurece los corazones de los pecadores. Dios ciega sus mentes. La palabra de Dios afirma esto en el Salmo 105. Salmo 105, versículo 25. Cambió el corazón de aquellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Él lo hace. Él endurece los corazones de los pecadores y ciega sus mentes. Dios le dijo a Moisés: y yo he aquí endureceré el corazón de los egipcios. Éxodo 14:17. Lo mismo ocurrió en la relación con Sejón, rey de Hesbón, por cuyo territorio tenía que pasar Israel en su éxodo hacia la tierra prometida. Dios endureció su espíritu. Deuteronomio 2:30. Lo mismo cuando Israel hubo entrado en Canaán. Veamos Josué, capítulo 11, versículo 20. Josué 11, 20. Casi se me pierde Josué. Dice: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que se fuesen desarraigados
como Jehová lo había mandado a Moisés. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Jehová reina. El destino del ser humano no lo decide la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Y entonces, si eso es así, ¿qué pasa con la oración? ¿En dónde queda? ¿Cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la oración cristiana? Antes que nada, dejemos bien en claro que la oración no tiene como objetivo alterar el propósito de Dios como hoy charlatanes hacen o pretenden hacer. Nuestras creencias con respecto a la oración han de ser revisadas. La idea que se tiene hoy en día es: me presento ante Dios, le pido lo que necesito y espero que me lo dé. No. Y otra vez, no. Orar es presentarme ante Dios, contarle mi necesidad, encomendarles mi camino y dejar que haga según a Él le parezca mejor. Eso es dejar que Dios conteste la oración de la manera que Él crea conveniente, sea la que sea, aunque a menudo su respuesta sea la menos agradable para nosotros en nuestra carne. Un ejemplo pequeño, 2 Corintios 12, casi un desconocido, Pablo, nada más ni nada menos. Qué privilegio inaudito, ha sido arrebatado al tercer cielo, sus oídos han escuchado y sus ojos contemplado lo que ningún otro mortal ha oído ni ha visto a este lado. La maravillosa revelación fue más de lo que el apóstol podía soportar. Estaba a punto de, en términos de hoy, de creérsela. Estaba a punto de creérsela a causa de esa experiencia. Por tanto, se le envía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofetea para que no se enaltezca demasiado. Y el apóstol presenta su necesidad ante el Señor y le implora 3 veces, Señor, quítame ese aguijón. ¿Fue contestada su oración? Por supuesto, aunque no como él hubiera deseado. El aguijón no le fue quitado, pero le fue dada gracia para soportarlo. Que sea nuestro clamor: Señor, enséñanos a orar, como le decían los discípulos al Señor en Lucas capítulo 11 versículo 1. ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud para con Dios, Señor? Y nuestra respuesta sería en 5 direcciones. La primera, un santo temor. Un santo temor. ¿Por qué las masas están hoy tan despreocupadas de las cosas espirituales y aman los placeres del mundo más que a Dios? Bueno, el Señor nos lo dice en Romanos 3:18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. En Proverbios nos cita que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Feliz el alma que ha sido atemorizada por una visión de la majestad de Dios. Feliz aquel que ha tenido una percepción de la grandeza de Dios. Segundo, obediencia implícita. La visión de Dios nos lleva a darnos cuenta de nuestra pequeñez y termina mostrándonos nuestra dependencia de Él. Entender la soberanía de Dios hace que dependamos de Él y que nos pongamos en sus manos. 3,
entera y total resignación. Es natural quejarse cuando nos vemos privados de las cosas en las que habíamos puesto en nuestros corazones, que habíamos anhelado. Pensamos que cuando hemos desarrollado nuestros planes con prudencia y esfuerzo, tenemos derecho al éxito. Que cuando estamos rodeados de una familia aventurosa, ningún poder puede penetrar y herir a un ser que amamos. Pero si en cualquiera de estos casos llega a producirse un disgusto, la mano de Dios, su dedo, toca a un ser querido. El instinto pervertido del corazón humano lo lleva a clamar contra Dios. Y es lo contrario. El entendimiento de la soberanía de Dios nos dice que por gracia le reconocemos y que esa murmuración debe ser acallada y en su lugar el corazón se debe inclinar hacia la voluntad de Dios. Sorprendente cómo un alma se puede inclinar ante la voluntad de Dios. Y el ejemplo nos los da Job, temeroso de Dios, apartado del mal. Si alguien hubo que pudiera esperar que la providencia divina le sonriera, ese era Job. Pero ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en ese paseo? El Señor le dio 7 hijos y 3 hijas, lo prosperó, lo hizo el hombre más rico. Pero de pronto el sol se esconde bajo unas terribles nubarrones y en un solo día pierde sus rebaños, sus manadas, también sus hijos, sus hijas. Le llegan noticias que ladrones acabaron con todo, que sus hijos habían muerto. Y él dice: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Pero no solo reconoce la soberanía de Dios, sino que además se goza en ella. En ese momento, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Sí, es ante la voluntad de Dios que debemos inclinarnos. Él es quien debe decir dónde debo vivir, en qué circunstancias, cuánto tiempo hacerlo. Es Él. Cuarto, un profundo agradecimiento y gozo. Ahí es en donde se pone a prueba el estado de nuestra alma. Cuando las cosas van según nuestro deseo, no hay problema. Estamos agradecidos con Dios, porque qué voluntad tan agradable y perfecta la de Dios. Qué soberanía de Dios sobre nosotros. Pero cuando son adversas y desbaratan nuestros planes, ¿qué decimos? Vamos de nuevo al ejemplo de Job. Cuando experimentó pérdida, ¿qué hizo? ¿Lamentarse? ¿Maldecir? ¿Murmurar? No. Se inclinó ante Dios, se postró ante Dios y lo adoró. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. La fe que obra se goza en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Una vez más os digo, regocijaos. Y quinto, adoración. El solo hecho de que la voluntad de Dios es irresistible e irrevocable me llena de temor, pero cuando me doy cuenta que Él solo quiere lo bueno, mi corazón se llena de gozo. El reconocimiento de la soberanía de Dios ha de abrumar mi corazón y hacer que se incline ante Él en adoración. Es importante en verdad la doctrina de la soberanía de Dios. Es importante. Toda la palabra de Dios es inspirada.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Doctrina. Doctrina es enseñanza, y es por medio de la doctrina o de la enseñanza que nos son dadas a conocer las grandes realidades de Dios. Es por medio de la doctrina que los creyentes son alimentados y son edificados. Es la ignorancia de la doctrina lo que ha hecho que la iglesia visible sea permeada, sea dominada por la teología de la prosperidad y haya convertido a un Dios soberano en un siervo. Es un tónico divino para reanimar nuestros espíritus. Produce gratitud. El valor de la doctrina de la soberanía de Dios es el fundamento de todo verdadero cristiano. No habrá progreso alguno en las cosas de Dios. Fácil es para muchas mega iglesias progresar en las cosas de los hombres, sí, pero ¿y en las cosas de Dios? No habrá progreso si no hay un reconocimiento de que Él es supremo y de que ha de ser confesado y servido como el Señor, no como el siervo. Toda oración que le vemos a Dios será carnal si no es ofrecida conforme a su voluntad. Todo servicio en que nos ocupemos será obra muerta si no la hacemos para la gloria de Dios. El valor de esta doctrina repudia la herejía de la salvación por obras. El camino que parece derecho y termina en muerte, muerte eterna. Esa es la salvación por los propios méritos humanos. El valor de esta doctrina es fundamentalmente humillante para el hombre y es un antídoto para el orgullo humano. El espíritu de nuestra época es un espíritu de jactancia, de glorificación humana. Con el sello del emprendimiento te están diciendo: antes de los 30 debes ser millonario, es el superhombre. Y aún muchos que predicaron el evangelio terminaron siendo coach de exitología y dejaron la enseñanza sana, la enseñanza que salva por gracia y por la fe. El valor de esta doctrina ofrece consuelo en las pruebas. La soberanía de Dios es un manantial de consolación. Rebosa, infunde paz al cristiano. Qué bendición que no hay un solo rincón del universo que esté fuera del alcance de la soberanía de Dios. Qué bendición saber que la mano fuerte de Dios está sobre todos. Qué bendición saber que aún nuestras aflicciones no vienen por casualidad. Aún nuestras aflicciones no vienen por casualidad. Que no proceden del diablo, sino que son ordenadas y permitidas por Dios. Eso es un refresco espiritual. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado amante para hacernos derramar una sola lágrima innecesaria. Todas tienen un valor. Acatar la voluntad soberana de Dios es uno de los grandes secretos de la paz, de la felicidad. El valor de esta doctrina inspira un cántico de alabanza. No solamente debemos estar agradecidos a Dios por su gracia con nosotros, por su gracia en el pasado, sino que su continuo proceder hacia nosotros nos llena de gratitud. Y finalmente, el valor de esta doctrina ofrece un lugar de reposo para el corazón. Aquel que está sentado en el trono del cielo no solo es infinito en poder, sino también en sabiduría y en bondad. Jehová reina. Bendito sea el nombre del Señor. Alégrense los cielos, gócense la tierra,
porque Jehová reina. Hemos de obedecer a Cristo y predicar su palabra a toda criatura. Hacer énfasis en el mensaje que dice: todo aquel que en Él cree. Y luego permitirle al Espíritu Santo que aplique dicha palabra con poder vivificante a quien Él quiera. No somos responsables de los resultados. Esos dependen de Dios, de su acción. La palabra de Dios me dice: Pablo plantó, Apolos regó, pero es Dios quien ha dado el crecimiento. Primera de Corintios 3:6. Pero déjenme decir, hermanos, que después de rendirnos a la soberanía de Dios, no tenemos el derecho a pedir nada, excepto que necesitamos su misericordia. Y adorando su soberanía llena de gracia, alzar nuestros ojos a Cristo y decirle: gracias, mi Señor, porque tú reinas. Que se alegren los cielos, porque es el decreto soberano y la proclamación del cielo, que el que creyere será salvo y el que no será condenado, y el que cree únicamente en Cristo será salvo, pero el que rechace a Cristo y no crea en Él será condenado. Y la proclamación del cielo es esa: inclínate a Él, reconócelo, obedécelo a Dios el Padre Celestial, a nuestro Hijo Redentor, al eternal Consolador, sean la gloria, la honra y el honor. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Padre, hermoso Señor, gracias. Que toda la tierra, Señor, eleva un cántico, un solo cántico. Tú, Dios, Jehová, reina. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan todas las naciones: Dios, tú reinas, tú eres grande y poderoso. Grandes y maravillosas son tus obras. Cántico eterno, cántico de Moisés en el cielo. Oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya. Gracias, Dios, porque nos permites entender con tu Espíritu Santo el verdadero sentido de tu soberanía. Gracias, Señor, porque como hace 5 años hoy permitiste la exposición de tu verdad. Gracias, Dios, porque tu soberanía es agradable, es deleitosa, Señor. Porque tu soberanía, en cuanto produce gozo, alienta nuestra alma. Y en cuanto produce dolor, sujeta nuestra alma y nuestro espíritu a tu voluntad, Señor. Reconocemos tu mano poderosa sobre la tierra, sobre el universo, sobre tu creación, sobre cada uno de nuestros seres, Señor. Abrimos nuestro corazón y te decimos: Dios, reina. Soy tu dominio, soy tuyo, y puedes hacer con lo tuyo lo que tú quieras. Solamente, Señor, clamamos que de nuestra boca, Padre, sea emanada tu voluntad en oración, y que podamos con gozo sujetarnos a ella, con alegría, Señor, postrarnos ante ti y agradecerte porque tú diste y tú quitaste. Bendito sea tu nombre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.